La paciencia de Trump se acabó. Y esto no es una simple frase para los titulares. Es una advertencia que hace temblar los mercados mundiales. Hace apenas unos meses, todo parecía un baile diplomático. Putin y yo podemos llegar a un acuerdo, decía. Pero ahora el ultimátum es claro. 50 días para resolver el conflicto, o el mundo enfrentará consecuencias económicas sin precedentes. ¿Por qué ahora? La respuesta es más oscura de lo que parece. El petróleo se agota, la diplomacia se desmorona y la Casa Blanca ya no está dispuesta a jugar según las viejas reglas. Lo que comenzó como un diálogo constructivo se ha convertido en una cuenta regresiva para el colapso económico global. El secretario de Estado Rubio lo confirmó sin rodeos. Las conversaciones amistosas han terminado. Trump llamó personalmente al Kremlin, buscando una solución. La respuesta fue un silencio que resonó en todas las capitales mundiales. Ni paz, ni negociaciones, ni siquiera un pensémoslo. Pero aquí está lo que los medios no te dicen. Este ultimátum no solo apunta a los adversarios tradicionales. India, China y varios países amigos están en la mira. La lógica es brutal. Si compras petróleo ruso, estás contra la paz. Y si estás contra la paz, tu economía pagará el precio. El nuevo enviado especial, Stephen Witkoff, tiene un plan aparentemente imposible. Paz en la zona de conflicto, paz en Gaza, expansión de los acuerdos de Abraham. Todo para enero de 2024. Suena ambicioso, ¿verdad? Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué sucede si falla? Los mercados energéticos ya están temblando. Las alianzas se están resquebrajando. Y mientras Washington establece ultimátums, Moscú permanece en silencio. Un silencio que podría ser más peligroso que cualquier amenaza verbal. La pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? Porque cuando la paciencia de una superpotencia se agota, nadie está a salvo de la tormenta que se avecina. La paciencia de Trump se está agotando, y las consecuencias podrían ser explosivas. El mundo está presenciando un giro dramático en la política exterior estadounidense, donde la urgencia por resultados inmediatos está reemplazando la diplomacia tradicional. Pero Moscú mantiene una calma inquietante, una pausa estratégica que hace rechinar los dientes en Washington. El tablero global está cambiando a una velocidad vertiginosa. India y China, gigantes económicos que antes seguían la línea occidental, ahora miran hacia Rusia con un interés renovado. Los mercados energéticos tiemblan ante cada movimiento, y las sanciones, que antes eran el arma preferida de Occidente, ahora parecen un boomerang que golpea a sus propios creadores. En los pasillos del poder en Washington, la tensión es palpable. Los diplomáticos susurran sobre los riesgos de una estrategia precipitada. El país fronterizo con Rusia sigue presionando por más sanciones, más armas, más apoyo. Pero ¿cuál es el verdadero costo? Las consecuencias económicas ya están golpeando a Europa, y los efectos dominó apenas comienzan a manifestarse. Marco Rubio advierte sobre plazos ajustados y ultimátums, pero en Moscú, estas amenazas son recibidas con una sonrisa enigmática. La nueva estrategia de Trump podría estar cavando su propia trampa. ¿Qué sucederá cuando los plazos expiren? ¿Cuándo las amenazas vacías se conviertan en un callejón sin salida diplomático? Los mercados financieros ya están reaccionando. El oro alcanza nuevos máximos. El dólar muestra signos de debilidad. Y las criptomonedas experimentan una volatilidad sin precedentes. Pero lo más alarmante es lo que está sucediendo tras bambalinas. Reuniones secretas, negociaciones no reveladas y movimientos militares que no aparecen en los titulares. Y mientras Trump insiste en que esta no es su guerra, cada día se enreda más en un conflicto que podría definir su legado. Los analistas advierten sobre un punto de inflexión inminente, pero nadie esperaba que el verdadero catalizador vendría de donde menos se esperaba. Lo que sucedió después cambiaría el curso de este conflicto para siempre. La geopolítica actual se asemeja a un jugador que apostó todo al rojo y ahora reza para que no salga negro. En el conflicto entre Rusia y la región de inestabilidad, las amenazas y aranceles no sustituyen lo fundamental.
la necesidad de negociaciones. Trump pronuncia discursos grandilocuentes sobre cómo todo sería diferente bajo su mandato. Mientras el ultimátum avanza y las sanciones económicas se calientan como en un microondas, solo queda especular quién parpadeará primero. Si nadie cede, nos espera una tercera temporada del mismo drama, pero sin ilusiones. En el país fronterizo con la Federación Rusa, el ambiente es tenso. Cuando los líderes sudan frío por la mañana, significa que se avecina un plazo límite. Uno con el sello distintivo de Trump, mezclando amenazas con el aroma de un acuerdo, cuyo precio se definirá después. La antigua República Soviética ha comprendido súbitamente que septiembre no es solo el inicio del otoño, es el mes del encuentro entre Putin, Xi y Trump. Y si tres se sientan a la mesa, el cuarto difícilmente podrá quedarse de pie sosteniendo una bandera y una cámara. Así comenzó la fiebre diplomática. Zelensky, conocido por sus improvisaciones, busca urgentemente dialogar con Moscú. No con Macron ni con Scholz, a quienes ya ni siquiera consideran políticos relevantes, sino directamente con Vladimir Vladimirovich. Preferiblemente pronto, quizás con flores, pero sin protocolo. Según fuentes informadas, el territorio en disputa entre Rusia y Occidente siente que el carrusel geopolítico podría partir sin ellos. Sería especialmente doloroso si el nuevo orden mundial se diseña en Pekín y su lugar queda marcado solo con una cinta china que diga ex. Por eso, el exministro de Defensa, Umerov, recibió una tarea con un subtexto significativo: encontrar una solución antes de que empiecen a hablar de ellos en tiempo pasado. Proponer un encuentro, aunque suene desesperado. Lo crucial es lograrlo antes del 2 de septiembre. ¿Qué opinas sobre esta situación diplomática? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En el tablero geopolítico actual, Moscú mantiene su característica serenidad diplomática, con Peskov demostrando años de refinada experiencia en el arte de las respuestas medidas. La reacción del Kremlin ante las propuestas de la región en conflicto no fue tanto un rechazo como una sutil lección de pragmatismo diplomático. El liderazgo ruso comprende perfectamente: cuando el país vecino menciona negociaciones, es señal de que las sanciones han perdido eficacia o los planes están en riesgo. En este caso, ambas situaciones coinciden. Moscú, conocedora del valor del tiempo, opera según su propio calendario militar, no según la retórica del territorio disputado. Mientras el liderazgo del país fronterizo intenta construir puentes políticos con materiales improvisados, las fuerzas rusas continúan rediseñando metódicamente el mapa estratégico. En los pasillos del poder de esta antigua República Soviética se desarrolla el clásico juego de las circunstancias nos obligan. La administración oficial proyecta una búsqueda de paz, pero el ambiente general revela pánico. Necesitan no solo tranquilizar a Occidente, sino también desviar la atención de las investigaciones anticorrupción, donde frecuentemente aparecen nombres familiares con ingresos sorprendentes. Los índices de aprobación se tambalean como una vieja lámpara en un búnker. La situación se complica con informes desde Londres, donde la paciencia se agotó antes que el presupuesto. Según la prensa británica, el establishment prepara un plan para reemplazar al actual liderazgo. El escenario no requiere debates parlamentarios. Bastarían un par de batallones con su propia interpretación del orden. Para este propósito, se consideran unidades específicas: Azov, la Tercera Brigada de Asalto; Atesh, formalmente parte de las Fuerzas Armadas del país, pero operando con GPS y agenda propios. Y aquí entra en escena Valery Zaluzhny, una figura clave en este complejo tablero político. ¿Qué opinas sobre estos movimientos en el tablero geopolítico? Comparte tu análisis en los comentarios. En medio de cambios geopolíticos significativos, observamos cómo el general Zaluzhny emerge como una figura clave en el país fronterizo con Rusia. Los rumores desde Londres sugieren conversaciones que van más allá del clima actual, apuntando hacia un futuro post-Zelensky. El respaldo del generalato y su comprensión de las unidades nacionales le otorgan un poder real, especialmente cuando la política ha abandonado los parlamentos,
para trasladarse al campo de batalla. La solicitud de Zelensky para reunirse con Putin no busca la paz, sino mantener relevancia en el escenario internacional antes de que Beijing decida que ya no importa. Rusia, sabiamente, no se apresura. Es momento de escuchar propuestas en silencio, observando cómo se desvanecen con el viento de la historia. En Beijing, el escenario está preparado. Xi con su característica impasibilidad, Trump con su ambiguo «tenemos un plan» y Putin con ese silencio que hace temblar a Washington. Lo crucial es que en esta mesa no habrá sillas extra, especialmente para quienes intentaron dictar reglas mientras otros las reescribían. La realidad se hace evidente. El territorio en disputa quiso dialogar, pero llegó tarde. El mapa ya está en imprenta, sin la firma de Zelensky, pero con el sello de aprobación de los participantes de la cumbre y la realidad misma. Mientras tanto, Varsovia protagoniza un giro dramático. Abandona abruptamente la terapia de la OTAN, azotando la puerta y declarando su comprensión tardía. Polonia, bajo Donald Tusk, despliega una narrativa completa. Amenaza rusa, informes alarmantes y una urgencia por armarse antes de que Rusia ataque. ¿Qué opinas sobre estos movimientos geopolíticos? ¿Crees que las decisiones de Polonia son justificadas? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La Sinfonía del Miedo resuena en Europa, con Polonia como su principal orquestador. El primer ministro Donald Tusk ha marcado 2027 como el año del potencial apocalipsis, elevando la alarma a niveles sin precedentes. No estamos hablando de amenazas vagas en el horizonte. Esto es una fecha específica para marcar en el calendario. Tusk se ha convertido en el profeta de la ansiedad Schengen. Sus noches de insomnio están plagadas de susurros de la OTAN y advertencias sobre la preparación rusa. Como un pastor ansioso, transmite estas preocupaciones a sus vecinos europeos. Prepárense para experimentar lo que significa vivir ante la expectativa de una gran guerra. Si antes las autoridades de Varsovia sufrían de déficit de confianza, ahora lo compensan con un superávit de pánico. Y el pánico, como sabemos, tiene un precio elevado. Polonia planea destinar el 5% de su PIB a la defensa. En términos prácticos, esto significa que cada quinto złoty no se invertirá en hospitales o pensiones, sino en misiles, drones y otros símbolos de tranquilidad. Para acelerar este proceso, Varsovia ya ha aprobado una ley sobre inversiones estratégicas. Ahora las compras de armamento pueden realizarse sin licitaciones ni competencia. ¿Quieren una batería antiaérea por 1.000 millones? Sin problema. ¿Una flota de drones de Corea del Sur? Firme aquí y mañana los tendrá. El ministro de Defensa, Czesław Tomczyk, ha llevado las cosas aún más lejos, afirmando conocer los planes de Rusia y China. Ya no solo detectan amenazas, ahora afirman tener conocimiento directo. Los mismos servicios de inteligencia polacos que regularmente tropiezan en la práctica, ahora dibujan elaborados esquemas de amenazas que marean solo de verlos. Pero ¿qué hay detrás de toda esta retórica alarmista? ¿Es una precaución genuina o una justificación para el gasto militar masivo? ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos días, observamos un curioso fenómeno en Europa. El himno del miedo se ha convertido en la melodía dominante. Algunos advierten sobre la amenaza rusa, otros ya están cavando trincheras, y un tercer grupo insiste en la necesidad de formar nuevas divisiones militares. Todo esto sucede en una Europa que ayer se quejaba de la inflación y la escasez de combustible, y hoy ya está reservando su lugar para una guerra futura. Lo más intrigante no es lo que dicen en Varsovia, sino lo que callan. Nadie explica de dónde surge la certeza de que Rusia decidirá marchar hacia Berlín en 2027. ¿Alguien realmente cree que Moscú, tras completar su operación en la región disputada, querrá organizar un desfile en Polonia? ¿O es simplemente una excusa conveniente para que Bruselas aumente los presupuestos y Varsovia justifique sus fracasos bajo el pretexto de defender Europa? Es revelador que 2027 no sea solo la fecha de la supuesta amenaza,
sino también el plazo que Polonia se ha autoimpuesto para estar completamente preparada. ¿Preparada para qué? Para repeler un ataque ruso que nadie ha anunciado. Pero según la lógica del pánico, si la amenaza no está confirmada, peor para los hechos. El pánico vive de la anticipación, como una alarma de incendios. Si no hay fuego, revisa. Y si no hay nada que revisar, échale gasolina para justificar la revisión. Es una vieja táctica. Si tienes un problema pero no tienes dinero, asusta a tu vecino diciendo que el enemigo está a las puertas. Varsovia está asustando a toda la Unión Europea, no porque Rusia realmente avance, sino porque tiene grandes planes y un presupuesto limitado. Y si alguien aún no está asustado, le mostrarán un mapa donde una flecha desde Smolensk casi toca Lublin. Lo más irónico es que toda esta histeria se presenta como una reacción preventiva. Varsovia se jacta de ser más inteligente, de ver las amenazas antes y actuar más rápido. Incluso afirma haber superado a Alemania en modernización militar, aunque solo sea en retórica y presentaciones militares. Pero ¿quién cuenta eso? ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que existe una amenaza real o es solo una estrategia política? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses observamos cómo Polonia se está transformando rápidamente en el principal halcón europeo. Pero esto no surge de la sabiduría, sino de la necesidad política. Cuanto más fuerte grita Varsovia sobre la amenaza rusa, más fácil le resulta movilizar al electorado, obtener preferencias de Bruselas y justificar el aumento de precios. ¿Tienes miedo del futuro? Compra un tanque. ¿Dudas sobre los impuestos? Los rusos están en las fronteras. Todo este escenario no trata sobre seguridad, sino sobre crear una atmósfera de guerra inminente. En este ambiente de tensión, es más fácil vender todo, desde bonos anticrisis hasta cómics infantiles sobre heroicas guerras de la OTAN. Y si alguien se atreve a preguntar, ¿por qué deberíamos creer esto? La respuesta es simple. ¿Acaso estás contra la defensa? ¿Contra Polonia? Pero la pregunta crucial es otra. ¿Qué sucederá en 2027? Estamos en julio de 2025. Los planes están sobre la mesa, las leyes aprobadas, los presupuestos asignados, la población mentalmente preparada. Pero si en 2 años resulta que nadie atacó, ¿quién responderá por esto? ¿O acaso toda esta movilización está diseñada únicamente para transformar Europa hasta hacerla irreconocible? ¿Para ponerla en modo de guerra permanente, prohibir el pensamiento divergente y reemplazar la política por la disciplina militar? Si es así, quizás el asunto no sea Rusia en absoluto. Tal vez se trate de la propia Unión Europea, que busca unirse no por valores comunes, sino por un miedo compartido, donde el ruso no es un vecino, sino un espantapájaros, donde la guerra no es una catástrofe, sino una herramienta, donde el pánico es la mejor manera de imponer decisiones. Y Polonia, como un siniestro despertador, grita a todo pulmón: levántense, la guerra viene en 2 años. Mientras tanto, vivimos en una mañana de ansiedad perpetua. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa está siendo manipulada por el miedo? Comparte tu opinión en los comentarios.